Muy buenas noches, muy bienvenidas a un nuevo capítulo hermoso de la palabra de Dios en nuestro curso de Mujer a Mujer. Y bueno, reciban un fuerte abrazo en el amor del Señor, eh, que traiga ese aliento, esa fortaleza, ese ánimo de seguirle creyendo a Dios, y mientras más le conocemos, pues más le vamos a creer y a confiar. Bienvenida Ana Elizabeth, Fabi Garduño, Guille Cid, Paula, Rosaura Reyes, y qué gusto que ya podemos estar aquí iniciando este tema que, como se los hice saber a través de la invitación, es un tema muy interesante. Nuestro módulo 6, el tema 3, y es la virtud del buen escuchar y hablar consejo sabio. Y yo quiero invitarte a que verdaderamente prestes mucha atención a esto, porque estas áreas en nuestra vida necesitan ese trato divino, porque crecimos disque escuchando y disque hablando, y a través de estas experiencias naturales, pues hemos hecho mucho mal y también nos han hecho mucho mal. Entonces, vamos, qué mejor que ir a la palabra de Dios y alinearnos a lo que Él considera que es correcto y lo que no. Y vamos a tratar hoy este tema. Fíjate, Santiago, apóstol, ahí escribe en su capítulo 1 de su carta, verso 19. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. ¡Wow! Y esta es una instrucción bíblica, apostólica, respaldada por el Señor. Y ahora sí que el apóstol Santiago, sin saber hasta dónde iba a trascender su carta, nos desafía en esta tarde de febrero del 2026 a prestar atención a estas acciones tan cotidianas. Pero miren, hermosa, no solamente hay que reconocer que descuidamos estas tres áreas: el escuchar, el hablar y la tendencia a enojarse. Esto es natural, esto es humano y esto es de la situación caída en pecado, ¿verdad? Y entonces tenemos que prestar mucha atención, porque si nos descuidamos, lo que hicimos antes fue en medio de nuestra ignorancia, nuestra rebelión, ¿verdad? Nuestra no saber de Dios. Pero si lo descuidamos, serán como han sido actitudes pecaminosas que, de lo más grave, ¿sabes qué es? Nos van a alejar de la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Al estar haciendo esto mal, Dios no va a respaldarnos y vamos a vivir las consecuencias de hacerlo mal. Entonces, escuchar con atención, aprender a revolucionar, menos hablar, y lentas para enojarse. Y yo he encontrado en mi vida la manera de no reaccionar inmediatamente con ira, con furia, con furor. Yo he encontrado que la obra del Espíritu Santo es maravillosa para ayudarnos a este tipo de expresiones. Ahora, es fuerte esta palabra, sí, hermosa, pero solamente en el Señor podemos tener un cambio de actitud, como también un crecimiento y madurez. Entonces, una actitud indispensable en la mujer que ama a Dios, que lo sirve con alegría en su vida, es cultivar su sabiduría para aprender a escuchar, para aprender a hablar y hasta para aprender a enojarse.
Todo esto al estilo divino, al estilo de Dios. Capacidades naturales que tienen que ser santificadas. ¿Cómo se logra esto? Mediante el trato personal con el Señor, ¿sí? Acuérdate que ser santa o participar de lo santo es apartadas para Él. Y que estas bendiciones que tenemos de tener oídos, de tener lengua y de tener reacción, realmente las sepamos aprovechar bien y ya no estar dañando nuestra vida o dañando la de otros. Muchas ocasiones son esas reacciones humanas naturales que nos salen y nos fluyen, ¿verdad? De una manera que nos sorprende en ocasiones. Pero ahí es donde tenemos que ir aprendiendo. Y a mí me ayudó mucho cuando Dios empezó a tratar. Yo hablaba demasiado, como dicen, hasta por los codos. Y cuando Dios empezó a tratar esto, a mí me puso muy fuerte un pensamiento que leí en algún libro, porque no está así en la Biblia. Y dice, eres dueña de la palabra no dicha, pero eres esclava de la que dijiste. Entonces empecé a reaccionar que si lo que yo decía era correcto, pues yo estaba en control, pero si era incorrecto, ya me había hecho esclava de cosas que no van de acuerdo con el plan de Dios. Y fíjate que estas tres acciones, tanto la del escuchar, el hablar, el enojarse, se dan hasta de manera inconsciente por el ambiente familiar. No vamos a dedicar esta clase para estar criticando a los papás o a los hermanos, no. Pero es que como todos nacemos humanos, pues tenemos estas dificultades que nos hace ser muy parecidos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente en su fuerza no logra tener un control de su hablar, de su escuchar, de su enojo, tiende a justificarse con el famoso, así soy yo. Y no es el tema de querer justificarnos y seguir haciéndolo mal. Vamos a valorar en primer lugar ahí donde tú estás. Si tú oyes, si tú tienes lengua para hablar, ¿sí? Y una reacción ante la injusticia, dale gracias al Señor, hermosa, porque tienes esas capacidades naturales. Déjame decirte que no todos la tienen, ¿sí? Hay quien nace con algún tipo de discapacidad, como puede ser la mudez o la sordera, ¿sí? Y entonces hay otros que nacen con estas capacidades, pero un accidente, una enfermedad, una infección, pues se pierde ese oír y ese hablar. Y en el pasado, sin Dios, sin su guía, sin su sabiduría, era natural que expresáramos estas situaciones en un desorden total. ¿Por qué? Porque tenemos una inclinación más a lo malo que a lo bueno. Entonces, es vital que en esta hora seamos bien sinceras para saber qué tanto se ha afectado y fallado, así como se ha crecido y madurado en estas acciones. Sobre todo lo que nos debe de interesar es que si agradecemos, pero también busquemos agradar al Dios Todopoderoso, nuestro Creador que nos dio estabilidad. Y por otro lado, pues aprender a dar un buen testimonio a los que nos rodean. Te voy a dar un dato interesante. En la Biblia, fíjate bien, encontramos 358 menciones de hablar, ¿sí? Y 85 de escuchar. Yo cuando vi este récord en las concordancias bíblicas encontramos mucho este tema, ¿verdad? Entonces, cuando yo vi esto dije, bueno, no hay duda que el ser humano en su naturaleza limitada es más fácil que hable, que hable, que hable, que hable, a que escuche, ¿sí? Así como que ya sea
una o la otra, pues hacerlo mal, ¿verdad? A mí me preocupa, hermosas, porque en muchas ocasiones, si seguimos teniendo esos vicios, esas debilidades, fíjate que hasta en nuestra oración a Dios podemos pasarnos de la raya, de estar, como alguien dijo, orar es hablar con Dios. No, pues hable y hable y hable y hable. ¿Y cuándo lo escuchamos? ¿Cuándo hacemos un alto, una pausa, una actitud reverente, quieta para habla, como decía Samuel, ¿verdad? De niño, que tu siervo oye. Entonces, una evidencia que podemos ver de madurez y crecimiento espiritual es cuando estas expresiones ya no nos ocasionen problemas, o por lo menos no tan frecuente como antes, ¿no? Sino que hemos entendido que si nos dejó el Señor la capacidad de hablar y de escuchar, que sean instrumentos de bendición para que el Señor las use, ¿sí? Porque son parte del buen testimonio de nuestra fe en Jesús. Porque podemos nosotros, por un lado, decir que creemos en Él, que lo amamos, que seguimos sus pisadas, pero por otro lado, hacer todo lo contrario a lo que Él nos dejó ejemplo. Aparte, cuando empezamos, quédate así, así como meditando un poquito, ¿qué tanto hablas en tu oración de comunión con Dios, verdad? A ver qué pesa más, lo que tú dices o lo que Él te quiere enseñar, para aprender a escuchar. Yo debo decirte que yo hablaba tanto en la oración que jamás escuchaba a Dios y después escuché decir, ¿y qué te dijo Dios? Y yo, no, pues yo le dije, sí, pero ¿qué te dijo? Pero es que era demasiado hablar, entonces aprendí a estar quieta. El Salmo dice, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Y yo leía ese Salmo, me lo sabía de memoria, pero no lo ponía en práctica. Entonces, tenemos que trabajar en esto y está. Con este estudio no termina el desafío, o sea, empieza, porque sé que algunas, escúchame bien, van a batallar más que otras, precisamente por la distorsión que puedan traer. Cuando vamos alineando esto al plan del creador, nuestras relaciones con otros, ¿sí? Van a mejorar, porque muchos problemas de la comunicación es por hablar demasiado y por escuchar mal, ¿sí? Y se le une las reacciones de enojo y de ira antes de escuchar, ¿sí? Antes de explicar, pues van a afectar mucho el ser, pero también el de otros. Vamos a ver, yo encontré, entre otras muchas, 7 distorsiones al hablar. Esto que te voy a mencionar no es para que, ay, sí, fulanita, ay, sí, pero no, no, no. Esto es para un examen muy particular. Si ya después tú quieres compartir con alguien que notas por el espíritu que tiene este problema, lo hablas a solas, en oración y le compartes, ¿verdad? A fin que te voy a mandar el material escrito y lo puedes decir, mira, esto es lo que aprendí. Bueno, distorsiones al hablar. Número 1, hablar mucho, demasiado. Pero ¿sabes qué es lo peor? Sin pensar antes de hablar. Eso es lo peor. Número 2, hablar con esos tonos de voz sarcástico y burlón. ¿Sí? Porque no solamente es hablar mal, sino con ese tono que la gente nota luego, luego molestia, porque hay sarcasmo, porque hay burla. ¿Mm? Número 3, hablar y opinar de todo tema, aunque no se sepa todo tema. Ah, pero yo debo dar mi opinión, yo debo decir lo que pienso y muchas veces ni siquiera lo hemos pensado, ¿sí? Número 4, hablar con interrupciones frecuentes al interlocutor. ¿Sí? Así no hay un diálogo, entonces agarras el micrófono y tú dices y dices y dices y interrumpes, entonces la otra persona quiere dar su punto y no, interrumpes, interrumpes. Número 5, hablar con crítica y juicio
carnales, ¿sí? Nada más estar escuchando, pero para criticar, no para entender lo que se está diciendo. Y luego hacer una sentencia, un juicio. Número 6, hablar con mentira, con malicia, con mala intención. Y yo le agregaría vulgarmente. Hermosas, Dios ayuda. Su espíritu nos convence de lo malo y nos inspira para lo bueno. Y esto es maravilloso. Y número 7, hablar sin notar qué es lo que hay en el corazón. Palabras de Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces debe preocuparnos cuando hablamos cosas que sin pensar y sin saber que es exactamente lo que hay en el interior, ¿sí? Yo sé que algunas cuando vienen a Cristo y vienen con todas estas distorsiones, yo me incluyo, muchas ocasiones queremos hacer cambios, pero no estamos siendo responsables y conscientes de que lo que mi boca reproduce es porque estaba dentro. No es que se me salió, ¿no? Es que sin querer, queriendo, lo dije, no, estaba dentro y sale. Estas actitudes tienen que cambiar, hermosa. Tiene que renunciar a eso y yo diría, si alguna de ustedes se identifica con uno o varios puntos, entonces no solamente, ay, no, si es cierto, sino un ejemplo, perdóname, Señor, porque hoy me has mostrado que hablo mucho. Perdóname, Señor, por esos tonos sarcásticos o burlones. Yo confieso mi participación, consciente o no, pero yo me hago responsable. Me avergüenza haber usado mi boca para esto. Perdóname, Señor, por querer dar mi opinión de cualquier tema cuando ignoro muchos temas, y etcétera. Pero entonces vamos concretamente para que el efecto de su perdón nos limpie de la maldad. Pero esto cuando se confiesa, cuando se reconoce. Si no cambiamos, hermosas, van a estorbar en nuestra vida como hijas de Dios, ¿sí? Y entonces, poniendo un ejemplo, imagina que alguien te dice un secreto muy guardado por años y solo recibe de ti crítica y burla. Le costó abrir su corazón y en lugar de encontrar compasión, comprensión, bondad, no, ahí está, ¿verdad? O que alguien insegura, ¿eh? Alguien que es insegura y de momento tiene una opinión humana porque es insegura por las mentiras que ha creído, por el engaño del enemigo, por la acusación de la gente y no tiene un concepto de lo que Dios dice de ella. ¿Ves? Y es ahí donde podemos nosotros aportar algo. En segundo lugar, distorsiones al escuchar. Lo que acabamos de ver son 7 ejemplos de lo que es distorsión de hablar, pero ahora vamos, distorsiones del escuchar. Número 1, oír aquello que gusta y agrada. Si no, oídos sordos. ¿Sí? Y esta es una reacción natural, ¿no? En ocasiones llega a ver desde nuestra casa paterna. Nos decían algo que no era correcto y oídos sordos, no me importa, ¿sí? La adulación, las palabras bonitas, las lisonjeras, a eso sí me gusta. No, pero no es la verdad, ¿sí? Número 2, al mismo tiempo que nos hablan, esto es bien interesante porque yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? Al mismo tiempo que nos hablan, ¿sí? Respondemos sin prestar atención. Esto es bien tremendo. Responder porque no estamos escuchando lo que nos están diciendo y entonces respondemos, pero no prestamos atención porque nada más estamos oyendo y no estamos escuchando, ¿verdad? Ahí va otro mensaje, yo se los he compartido aquí
grupo. Por algo Dios nos dio una boca y 2 oídos. ¿Qué quiere decir? Habla menos y escucha más. ¿Eh? Número 3, predisponer la actitud de oír cuando hay rencor, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay dolor. ¿Sí? Entonces viene alguien que de alguna manera tuvo una actitud que en mí brotó el resentimiento, la amargura, y entonces yo predispongo mi actitud. ¿Sí? En días pasados hablaba yo con una persona y, y ella quiso expresar lo que ella traía, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que traía mucha amargura. Entonces, cuando se trataba de platicar con alguien para aclarar cosas, era tanta su amargura que estaba predispuesta y varias ocasiones llegó a referirse a esa persona. Es una hipócrita, es una hipócrita, es una hipócrita. Y entonces yo le dije una verdad que a mí Dios me reveló. Tú, y así me lo señaló, no tienes ningún derecho a decir de alguien que es hipócrita, porque tú no conoces el entorno de su vida. No conoces qué piensa, qué siente, qué ha vivido. Tú no conoces. Y dice el Señor, yo sí puedo mencionar a alguien hipócrita, porque los conozco, pero tú no. Entonces yo desde ese momento que me dio esta revelación, en la vida, yo digo que alguien es hipócrita, porque hay una predisposición. Número 4, escuchar partes de lo dicho y resaltar eso e ignorar lo demás. ¿Sí? Entonces, de una conversación o de una aclaración o de un tema ahí de plática y nada más le presto atención a aquello que me llama a mí la atención, ¿sí? Pero hay cosas que no me importan y entonces las ignoro. Se llama egoísmo. Número 5, faltar al respeto respondiendo con acusación sin reflexionar en lo que se dijo. ¿Sí? Es una falta de respeto. Luego, ¿verdad? Sacar el dedo acusador. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es al escuchar. Número 6, hacer como que se está oyendo, pero no es así. Y entonces hay desinterés, hay distracción, así como que habla, yo aquí estoy presente, pero realmente no se está escuchando. ¿Sí? Número 7, no mirar a los ojos cuando nos habla. ¿Eh? Evadir la mirada y eso nos lleva a la falta de concentración. Y muchas ocasiones este evadir la mirada es precisamente porque hay algo en contra. Y entonces no queremos ver, pero estamos viendo distorsionadamente, así como estamos oyendo distorsionadamente. Hermosa, tanto en las relaciones personales como en la consejería, que uno de los temas de nuestro curso de mujer a mujer es que vayas aprendiendo a recibir la palabra de Dios que siempre es verdad para poder darla a otras personas. Entonces, si tú quieres recibirla y luego darla, hay que corregir esas actitudes nuestras con la ayuda del Señor, porque sabes que estas distorsiones se vuelven mala costumbre, vienen a ser malos hábitos. Y es ahí cuando venimos al trono de la gracia y le decimos al Señor, reconozco que he fallado, he pecado, he desobedecido. No sabía, pero tampoco quería aprender. Perdóname. No solamente vamos a evitar conflictos extras, sino que iremos adquiriendo su sabiduría para hacerlo bien. Acuérdate que la sabiduría es lo que aprendemos de Dios, ponerlo por práctica. Eso es lo que significa la sabiduría. Vamos a hablar algo acerca del enojo. Ya hablamos acerca de lo que es
el hablar y el escuchar. Pero el apóstol le añade el enojo en esta descripción. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 35. Y él habla del enojo de Dios. Ahora pregunta, ¿sí sabes que Dios se enoja? Porque no nos gusta, no nos gusta. Ahora, hermosa, la Biblia habla muchos pasajes, no solamente del enojo de Dios, sino de la ira de Dios, que tiene en contra de los seres creados por causa de su rebelión y su desobediencia. Y Dios se puede enojar, pero hay la diferencia, es que el enojo de Dios no tiene nada que ver con el enojo humano. Fíjate lo que dice el salmista, Salmos 35. Porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana tendremos alegría. Pero aquí nos está hablando de que Dios se enoja ante lo indigno, ante lo injusto, ante lo incorrecto, y Él se enoja, pero Él no permanece enojado. Y yo quiero hablar de manera muy particular a aquellas de mis amadas que batallan con esta área, que se enojan y les puede durar 24 horas, una semana, un mes o más tiempo. Y entonces aquí nos están reflejando al Dios de amor donde dice que su enojo dura un momento. Ahora, el enojo humano. También Santiago nos da una enseñanza muy propicia para aprender a tratar esto. Ahora, yo solamente estoy tocando este tema, pero el tema del enojo, o sea, cuando tú batallas, tú tienes que meterte en la escritura y buscar todos esos pasajes que hablan de esta expresión que nos lleva tanto a pecar. Santiago 1:20 dice, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Fíjate, el que se enoja no obra la justicia de Dios, porque va a ser gobernado precisamente por la ira. Y la ira se sale de control. Y como te decía, la ira, el enojo puede durar mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Y me viene a mi mente una experiencia que tuvimos mi esposo y yo hace muchos años. En una ocasión me dice, acompáñame a visitar a una persona. Y ya fuimos. Y fuimos y nos dieron la dirección, tocamos, no nos abrían. Era un zaguán grande acá en la Ciudad de México. Y entonces ya nos íbamos a ir cuando alguien abrió. Entonces ya no la conocíamos ni nos conocía. Y ya le preguntamos por la persona que íbamos a ver. Y entonces dice, pásenle. Ah, bueno, pues ya nos pasamos. Ahí nos quedamos del otro lado del zaguán, ahí paraditos, era como un tipo vecindad. Y ahí nos quedamos. Pues esta señora nos volvió a aparecer, pero nadie nos venía a atender. Yo no sé cuánto pasó hasta el día mi esposo, ya vámonos, pues mira, no sé si, ¿qué pasa realmente? No sé. No, no, es que a mí me encargan mucho. Bueno, y ya pasó un buen tiempo, no te puedo decir cuánto, pero pasó un buen tiempo y viene esta persona a la que íbamos a buscar. Y entonces pero ella se sorprendió, o sea, no le avisaron que estábamos allí. Dice, ¿qué andan haciendo por aquí? Y entonces mi esposo, es que mira, ya le dio el recado, ¿no? Entonces dice, pero si le dijimos, no sé quién nos abrió, pero supusimos que era familia porque se parecía mucho. Sí, no, es que no nos hablamos. Y entonces yo le pregunto, ¿cómo que no se habla? No, no nos hablamos, pero tiene años que no nos hablamos. Yo, ¿cómo? O sea, viven en el mismo lugar y han pasado años, no se hablan. Yo le llamo a esto amor por la camiseta del rencor. Yo te puedo decir, porque ya no entramos en más detalle, mi esposo cumplió el cometido y nos fuimos. Si yo le hubiera preguntado, ¿por qué causas se enojaron? Yo te aseguro que ya no se acordaba. Pero el sentimiento, ¿por qué te cuento esto? Porque ese es el ser humano, ¿verdad?
guarda, pero no solamente la experiencia difícil, sino que la hace arder trayendo otros elementos y lo que es completamente ausente es el Dios perdonador y la práctica del perdón. Fíjate, para mí el enojo se resuelve pidiendo perdón y perdonando, ¿verdad? En este caso, si yo hubiera tenido la oportunidad, como yo no era la emisaria, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Es importante que tú vayas con Dios y le pidas perdón. No sé qué pasaría con ella, pero tú has guardado amargura, resentimiento, rencor, mal deseo, dureza de corazón. Arréglalo. Es. Y luego encontramos en el Salmo 37, 7 y 8. Dice, guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites, aquí está, es una forma de enojo, la irritación, por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Verso 8. Deja el enojo, abandona el furor, que es otra expresión del enojo. No te enojes, porque eso empeora las cosas. En estos versículos viene todo un cúmulo de sabiduría, ¿sí? Y yo creo que todas nosotras nos hemos enojado ante la injusticia de aquel que triunfa, entre comillas, en la vida, pero con planes malvados, ¿no? A mí, yo vivía en la frontera y a mí me indignaban los narcotraficantes que siempre estaban haciendo planes de mal para vender su droga, para hacer que otros se drogaran, para ganar mucho dinero, ¿no? Entonces todo el tiempo estaban haciendo planes cómo dañar a la gente. Y me indignaba porque llevaban una vida de lujos, de excesos, de cosas así, ¿no? Pero dice, no te irrites. ¿A poco crees que Dios no está haciendo nada? Yo confieso que yo no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Pero te voy a contar un testimonio. En una ocasión hubo mucha sangre derramada allá en la frontera hace muchos años por causa del narcotráfico. ¿Sabes cuándo vino muy fuerte? Cuando las Torres Gemelas. Entonces arreciaron mucho las revisiones de los puentes internacionales y entonces muchos ya no podían pasar su droga a Estados Unidos y se quedaba del lado mexicano y entonces ahí empezó otra historia muy fea. Entonces, en ese tiempo, hubo una escena que alguien dio el testimonio. Estaba uno de estos secuestradores, de estos narcotraficantes, apuntándole con un cuerno de chivo a alguien que quería matar. Y en eso tuvo una visión, ¿sí? Literal, él describió como lo que es un ángel protegiendo a esa persona. Fíjate, yo no te puedo decir por qué estaba ahí, pero el asunto es que había un ángel y él se quedó deslumbrado de esa visión. Tiró el arma y se cayó de rodillas y empezó a pedirle perdón al Señor. Fíjate, oye, ahí es donde, cuando yo escuché, yo no conocí ni a quien dio el testimonio ni a quien iban a matar, pero cuando yo escuché ese testimonio, dije, yo no me voy a irritar por el que aparentemente triunfa en la vida. Y me tocó, como consejera, poder ministrar a mujeres que eran esposas de narcos y lo difícil que lo pasaron. Entonces, dejó de indignarme porque por puro enojarme yo no resolvía nada. Pero luego da una instrucción bien clara y precisa. Deja el enojo. ¿Qué parte de esa declaración de parte de Dios no queda claro? Abandona el furor. Es una orden, no es una sugerencia. No te enojes, porque eso empeora las cosas. Hermosas, necesitamos no estar, es que así somos de la familia, es que yo salía a mi papá, es que yo salía a mi mamá, es que no. Por eso Dios te hizo nacer de nuevo, para que tú tuvieras una nueva vida, una guía no emocional,
no parental, sino una guía del Espíritu de Dios. ¿Ves? Entonces tenemos que tratar muy en serio este tema, porque también enojadas habla, no, ¿qué quieres? ¿Sí? Yo hoy platicaba con una joven que conocí en el comedor, este, bien hermoso que vino, dijo, no vengo a comer, yo vengo para que me ayuden a orar, para volver a Dios. ¡Wow! Fíjate lo que sucede en esos lugares, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le aconsejé es, si tú vas a darle uno a tu hijo por algo que se portó mal, asegúrate de no estar enojado. Y mira, hermosa, tú y yo vivimos los efectos de esos golpes con el enojo de los padres o de los hermanos. Entonces, tú vas a dar algo que es correcto, porque lo vas a corregir, sí, pero sin estar enojada. ¿Estás muy enojada? No te atrevas a levantar la mano. ¿Eh? Pero luego vemos en Proverbios, vamos a ver un par de citas de Proverbios. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. Ahora, el necio lo hemos hablado en otras ocasiones. El necio es uno que rechaza a Dios y su sabiduría. Entonces, ¿por qué reacciona así? Porque no tiene el Espíritu de Dios que nos ayuda a tener mansedumbre, a tener dominio propio. ¿Ves? Por eso explota. Pero dice, pero el prudente pasa por alto la ofensa. Yo te lo he dicho en otras ocasiones y te lo voy a volver a repetir. La persona que ofende habla más de lo que hay en su corazón que lo que tú te mereces. ¿Mm? Y entonces la pregunta es, ¿cómo somos, hermosos? ¿Necias o prudentes? Porque lo que quiere el Señor es que confesemos ese pecado de necedad y aprendamos a ser prudentes por la obra del Espíritu. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Otra pregunta, ¿cómo somos? ¿Amables o violentas? ¿Sí? Y es que de veras traemos como algo que es una bomba que de momento explota, ¿sí? Entonces, nos dicen algo y respondemos mal, entonces ya no fue esa respuesta amable, ¿sí? Sino que fue esa respuesta violenta que va a excitar más el enojo del otro y enciende el nuestro. ¿Ves? Por algo son proverbios sabios, porque nacen de la experiencia humana, pero del trato con Dios. Pero ahora nos vamos a lo que dice Pablo apóstol ahí en Efesios 4:26-27. Yo creo, hermosa, que después de escuchar toda esta palabra, Dios te va a convencer del trato que tú necesitas en lo personal tener con Él. Yo le llamo a esta descripción de Efesios 4:26-27 el enojo santo. Te voy a decir por qué. Dice Pablo, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Ahí está la primera. Yo me puedo enojar, pero sin pecar. Mm. Ahora, esto es santo, ¿eh? Esto es santo. Ante una injusticia, algo indignante. Sí, sí, pero yo no voy a pecar haciendo un juicio, criticando, hablando mal, vociferando. No, no. Que el enojo no les dure todo el día. Otra traducción dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Y escuché por ahí, ¿verdad? Hace tiempo decir a alguien, yo por eso me enojo bien temprano, para estar enojada todo el día. No, es que no está diciendo que te da permiso de enojarte todo el día ya que se va a poner el sol, ya que se va a oscurecer, entonces ya me reconcilio. No, no. Entonces no son permisos que Dios nos da. Cuando está diciendo que el enojo no les dure todo el día, vamos a procesarlo. ¿Qué pasó? Me ofendieron. ¿Merezco esa ofensa? No, perdón. Y entrego el dolor que me causó. ¿Sí? Ahora, ¿yo ofendí, merecí esa ofensa? No, le pido perdón a Dios y busco la reconciliación. ¿Sí? Y luego el verso 27 dice, no le den oportunidad al diablo.
¿Por qué dijo el apóstol esto? Porque una expresión muy humana, pecaminosa, pero muy humana, cuando tiene el rasgo de pecado, el enemigo se va a aprovechar y va a venir con su dedo acusado. Por eso tenemos que practicar el enojo santo, ese que no nos deja pecar, que no nos dura mucho tiempo y que no le damos lugar al diablo para venir a tentarnos y a ponernos lazo. Y luego, después de confesar esto, ¿verdad? Que hemos mencionado, ahora hay otra parte, Colosenses 3:8. Pero ahora dejen todo esto. ¿Con qué crees que empieza? El enojo. Oh, como que es mucho, ¿no? ¿Por qué me tiene Dios que estar dice y dice y dice? Pues porque es palabra que va a penetrar como una espada, como dice Hebreos, va a entrar a lo profundo de mi ser y va a ver las intenciones del corazón y va a separar el alma del espíritu. Porque mucho de esto nace del alma humana, del alma herida, de la reacción natural, ¿sí? Entonces, para empezar, dice, pero ahora, ¿cuándo, mi amor, mi hermosa? Ahora, ahora. Yo te voy a invitar, si tú batallas con esto, yo te diría, ahora, deja eso, en el nombre poderoso de Jesucristo. Confiesa, dile al Señor, tengo esa inclinación. Yo sé que al final vamos a orar, pero Dios me pone muy fuerte cuando dice el apóstol, pero ahora. No dijo mañana, no dijo tómese el tiempo, platique. No, no, dice ahora. Y así tajante. Dejen todo esto, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Fíjate, esto empieza con el enojo. Nos lleva a la pasión desordenada, a la maldad, cuando estamos pensando, sintiendo algo mal, al insulto, entonces ya lo que está dentro sale por nuestra boca y las palabras indecentes. En una hija de Dios, estas cosas no deben ya ser parte de su expresión, porque Jesucristo ha venido a santificar nuestra vida y todo nuestro ser. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo encontramos muchas escrituras para atender este problema del enojo, sobre todo cuando éste nos daña o nos ha dañado y ha afectado a otros, ¿sí? Porque tú recibes ese daño y como andas dañada, pues vas a afectar a otros. Pero lo más serio, a mí esto es lo que me hizo quebrantarme y humillarme cuando yo leo Efesios 4:30. Y no contristen al Espíritu Santo, con el cual fueron selladas para el día de Jesucristo. No lo entristezcan. ¿Y sabes cuál es el contexto? El enojo. Más atrasito, la mentira, las malas palabras, el robo, ¿sí? Todo esto forma parte y termina este capítulo en el 31 diciendo, dejen la amargura, dejen los pleitos, dejen los celos. Entonces esto, hermosa, de veras, si no lo tomamos en serio, podemos estar vez tras vez yendo con Dios y perdóname y volver a lo mismo. Y perdóname y volver a lo mismo. Y llegar un momento de decir, no, pues así soy. No, no, así te hizo el enemigo mentiroso, ¿eh? Y el engaño por no conocer la palabra de Dios. Yo te quiero decir en este momento, te pongo ahí algunos consejos para cuando tú empieces, yo te animo a que tú compartas de toda la riqueza que estás recibiendo en este curso para aconsejar y empezar a hablar de parte de Dios con su palabra a las personas que te rodean. Ahora, es muy recomendable que lo hagas con mujeres, ¿no? El apóstol Pablo dice que las mujeres de más edad le demos consejo a las más jóvenes, pero no importa, si aquí hay una chica de 20 y tantos, va a tener una amiga que tiene 15 o 18, entonces ya es mayor que ella y le puede dar estos consejos. Que cuando tú vayas a dar ese consejo,
que pidas la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Para que Él te muestre qué decir y qué no decir. Es muy importante que tratemos en un diálogo las malas costumbres, ¿sí? Nuestras. Y eso de hablar de más, de escuchar equivocadamente, ¿sí? Entonces, primero lo tratamos con nosotras y lo seguimos tratando. Entonces, cuando tú te acercas con alguien que te pide un consejo o que te está abriendo su corazón a una situación, yo siempre les recomiendo que me platiquen en ese momento qué están viviendo, qué es lo crítico, qué es lo difícil, qué es el problema, qué es la dificultad, ¿sí? Y entonces ya nos platican qué están viviendo y luego nos vamos un poquito hacia atrás para buscar la raíz de esas reacciones, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si su dificultad es que tiene muchos problemas de comunicación, pues vamos a ver desde dónde viene con esas alteraciones en su hablar a la ligera y su escuchar mal. Y así podemos ayudarle a reflexionar en la palabra del Señor. Hemos venido hablando en el curso, a lo largo del curso, tanto de mujer a mujer como de consejeras bíblicas, la importancia de las virtudes. Hermosa, tú eres una hija de Dios, tú has nacido de nuevo, tú tienes que cultivar el amor, la bondad, la paciencia, la humildad, sobre todo cuando vamos a atender a alguien que necesita ser escuchada. No vamos a dar terapia. No es una plática, una charla de amigas, no, hermosa. Es un tiempo donde el Señor te puede usar para que escuches a otras personas y tú les des de parte de Dios que has escuchado el consejo sabio y poderoso para traer renovación a su vida, ¿sí? Cuando tú compartes con alguien, te voy a dejar esto por escrito para que luego lo repases. Hace un equilibrio entre el escuchar con atención y el hablar, ¿sí? No, nada más, a mí me toca personas que agarran el micrófono y media hora y puras cosas difíciles, pero yo tengo que pararlas y decir, yo te voy a decir ahora qué dice Dios, no mi opinión, no mi experiencia. ¿Qué dice Dios de esto que tú has platicado? Entonces, no se trata de estar escuchando, y ya me voy, bye, o te cuelgan, ¿no? Ya te dejaron así todo. Puras cosas malas, ¿no? Entonces, no decir, mira, yo opino, yo digo, no. Mira, yo he venido aprendiendo de Dios y Dios dice en su palabra esto y esto, dándole respuesta, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que tiene problemas de ira, vete a estos salmos que te dejo ahí escritos y decirle, mira, esto es lo que ocasiona la ira sin control. Mira, esto es lo que Dios puede ayudarte a vencer, ¿sí? Explicarle, es más, tienes ahí tu Biblia, ya sea en formato de móvil o en el libro, y entonces tú le puedes decir, mira lo que dice Dios, porque muchas de nosotras crecimos sin esa instrucción, sin ese conocimiento. Más bien pusimos encima ideas religiosas, tradicionales, familiares, ¿no? Cuando tú hablas con una persona, por ejemplo, este tema que estamos hablando, busca sus ojos. Yo te decía hace rato eso, ¿no? Cuando la persona no te mantiene la mirada, puede haber dos cosas: vergüenza o miedo. Fíjate. Entonces tienes que otorgarle confianza y quizá compartir alguna experiencia personal que tú has tenido en alguno de estos temas. Eh, pero tienes que decir, yo batallaba mucho, yo les he abierto mucho mi corazón, yo batallaba con esto, yo era fea, yo me portaba así, yo hablaba demasiado, yo escuchaba distorsionado, pero Dios en su misericordia, en su paciencia, en su bondad, me fue corrigiendo, me fue purificando, me llevó al camino del perdón, de la confesión, del arrepentimiento, y entonces hablamos así con esa persona porque a veces han abierto su corazón, ¿sí? Y entonces esta persona está esperando que le digas, es que tú eres la culpable, porque ¿por qué lo hiciste esto mal? ¿Qué estabas pensando? Quizás es lo que ha escuchado. Entonces, así como que ya
está medio ciscada, ¿no? Y fíjate que ahorita que menciono esto de buscar los ojos, tuve oportunidad hace años de estar en un seminario preparando, se preparan los siervos para aprender a servir mejor al Señor. Y había una chica que siempre que yo estaba dando un estudio, ella buscaba distraerse y nunca me miraba a los ojos, jamás. La busqué. Es un testimonio largo, pero te voy a decir en esencia que descubrí. Eh, la busqué a solas, aparte, no delante de los demás, eso es lo peor que podemos hacer. Y entonces yo le dije, esto, yo veo que tú nunca me sostienes la mirada. Le dije, hermosa, ¿qué hace que tú no me sostengas la mirada? Y encontré esas dos cosas, por eso te las pongo aquí. Ella tenía mucha vergüenza, pero también tenía mucho miedo de hablar de lo que ella había vivido. Nada más te voy a poner un ejemplo de lo mucho que me platicó, pero para que veas que son personas necesitadas de alguien que les otorgue confianza. Ella tenía varios hermanos y era la mayor. Y la mamá la ponía a cocinar para que sea la comida. Ya que estaba la comida, la mandaba lejos de su casa, vivía en un tipo campo, y le dijo, vete al cerro y ahí te esperas hasta que oscurezca, sin comer. Y ella se iba. ¿Sabes qué llegó a comer ella? Lodo. Ahí ella encontraba poquita agua y hacía bolitas de tierra y eso comía, porque se estaba muriendo de hambre. Y siempre la trató así la mamá. Entonces ella traía mucho dolor, mucho rechazo, mucho abuso, mucho menosprecio. ¿Cómo era posible que ella cocinara y no le diera ni un taco? Fuimos en el camino del perdón. Entonces ella perdonó a su mamá y le pidió perdón a Dios por tanto rencor, por tanta ira, por tanto dolor que permitió por ese trato. Y entonces el Señor la perdonó. Y en una de las reuniones estábamos platicando, me estaba ella abriendo su corazón y en eso suena su celular. Y entonces cuando ve se sorprende y era su mamá. En la vida la mamá le hablaba, ¿eh? Pero ya habíamos estado tratando el tema de perdonar a la mamá y pedir perdón a Dios. Y yo ahí en ese momento me enteré que era su cumpleaños. Y la mamá le habló para felicitarla por su cumpleaños. Y tú puedes decir, ah, qué buena onda. No, esperen. Nunca le había dado una palabra de felicitación en su cumpleaños. Una chica como de 20 años. Fíjate, ¿cómo no va a traer dolor? Ya no que te hagan una fiesta, un pastel, un regalo. Mira, ni siquiera le había dicho. Y ese día, después de que se reconcilió con Dios y perdonó a su mamá y pidió perdón, la mamá fue movida a hablar por primera vez. Hermosa, esto es, yo te puedo contar muchos testimonios de ir y tratar esto. Yo este tema, créeme que lo trato con mucho temor y reverencia delante de Dios, porque a mí me tuvo en misericordia. Yo era de veras bien enojona y bien habladora y no sabía escuchar. Entonces tenemos que buscar ese momento oportuno para hablar con alguien, dar un consejo, orar, ¿sí? Y siempre cuando hay una mujercita que quiere abrir su corazón, tú no te menosprecies, ay, es que yo conozco poquito, mira, lo que ya vienes conociendo, eso ya no lo conoce, ¿ves? Entonces, de preferencia a solas. Procura no permitir que te hablen de sus problemas delante de sus niños. Entonces, si le mira, déjalos un ratito encargados, buscamos un momento, porque los niños no entienden lo que hablan, pero perciben en su interior la angustia, el dolor, el coraje. Y ellos no entienden, pero empiezan a sentir opresión en su pecho. ¿Ves? Entonces yo siempre recomiendo que mejor se practique a solas y que calcules tu tiempo, ¿verdad? Se ponen de acuerdo, oye, ¿qué te parece si nos reunimos, platicamos un rato y oramos? Y cumple eso, ¿sí? Y en otra ocasión, otra vez, y en otra a lo mejor un poquito más, pero
La consejera tiene que determinar qué es lo que va a platicar. ¿Sí? Fíjate, aquí hay unos ejemplos muy hermosos en la Biblia. Ahí en Primero de Reyes habla del rey Salomón y dice que el rey Salomón superaba a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Todo el mundo quería verlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Fíjate, yo entiendo que cuando tú haces todo lo posible por conectarte, porque tú sabes que vamos a hablar palabra de Dios y es palabra de sabiduría. Pero aquí la gente venía de tierras muy lejanas, porque habían escuchado que Salomón era muy sabio. Entonces, tú y yo tenemos que, aunque recorramos distancias, buscar escuchar esa sabiduría que viene de Dios y que su palabra lo respalda. Pero en el caso de Nehemías, por ejemplo, otro siervo de Dios, ahí en su libro, en el capítulo 1, 4 y 5, fíjate lo que él hizo al escuchar noticias tristes. Y dice, al escuchar esas noticias, fíjate lo que dice, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Y su oración siguió, pero aquí nos da un consejo bien importante. Recibes una noticia triste y no te des a llorar, la desesperación, la angustia y qué vamos a hacer. No, ora, ayuna y ora al Señor. Y no vengas a decirle, es que este problema, esta dificultad, esta enfermedad, esta carencia, no. Establece la grandeza de Dios en tu vida y di, tú eres el Dios del cielo, tú eres grande, tú eres poderoso, tú te mantienes firme, Señor, a ese pacto que has hecho con nosotros, tu pueblo. Tú eres fiel, tú amas, Señor, y tú amas a los que cumplimos tus mandamientos. Tú eres grande y todopoderoso. Yo no voy a permanecer demasiado tiempo triste con esta noticia, sino que voy a creer que tú vas a hacer algo con todo esto. Entonces, ¿escuchas algo triste? Habla con Dios, hermanos, y escucha a Dios, ¿sí? Y luego, hay en Job, el libro de Job, que es un libro donde habla mucho acerca del sufrimiento, ¿no? Y fíjate, en el 21:1 dice, el mejor consuelo que ustedes pueden darme es escuchar mis palabras. A los amigos le estaba hablando Job. Y luego el verso 3, tengan paciencia mientras hablo y después ríanse si quieren. Tremendo, ¿verdad? Fíjate, capítulo 21. Ellos llegaron con Job en el capítulo 2. El 1 nos narra de sus pruebas, las luchas, la enfermedad, las pérdidas, etcétera, ¿no? Y en el 2 llegan los amigos. Y hay un diálogo de cada uno de ellos con Job. Y hasta este momento, el capítulo 21 dice, el mejor consuelo que ustedes pueden darme es escuchar. Y yo siempre he dicho, ¿sí? Que no nos toca criticar a los amigos de Job. Nos toca ver si no somos como las amigas de Job. Hermosa, una hija de Dios no va a señalar, a criticar, a condenar, a escuchar. Y una vez que escucha el dolor, la pena, la dificultad, le das de la palabra que has recibido. Y tiene que haber un equilibrio entre el escuchar y hablar. No suponer, no imaginar. En el Salmo 85 nos habla de la importancia de escuchar a Dios. Fíjate lo que dice el salmista. Escucharé lo que el Señor va a decir. ¿Sí? Una regla en mi vida, te cuento, es que en las mañanas al iniciar cada día, yo no quiero escuchar noticias, yo no quiero escuchar más nada. Por eso me levanto muy tempranito al gano, ¿verdad? Porque yo quiero escuchar lo que Dios me va a decir. Para mí es la voz más importante de mí. Esa voz, al escucharla, acallo mi alma con sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos.
Escucha a tu Creador y le digo a mi alma, escucha a tu Creador, escucha al soberano, escucha a mi Padre eterno. ¿Y sabes qué hace mi alma? Aprende a estar quieto, ¿sí? Y entonces dice el salmista, pues va a hablar de paz a su pueblo. A los que le son fieles, les va a hablar estas palabras. A los que le son fieles para que no vuelvan a hacer locuras. ¡Wow! Eso significa, si tú eres fiel a la palabra, Dios te va a hablar en ocasiones para que no sigas haciendo locuras, ¿sí? En verdad, declara el salmista, Dios está muy cerca para salvar a los que le honren. Su gloria vivirá en nuestra tierra. Y el salmista nos da testimonio, ¿sí? La importancia de escuchar a Dios. Proponte eso en tu corazón, hermanos. Pero si tú quieres escuchar a Dios a las 11 de la mañana, ahorita sí tengo un tiempo, voy a orar. No, no, espérenme. Ya pasaste unas horas escuchando quejas, reclamos, demandas y noticias y yo no sé, chismes y no sé qué tanta cosa. ¿Sí? Escucha a Dios. Escucharé lo que el Señor va a decir. Propóntelo y vas a ser muy, muy bendecida. En Proverbios 18 nos habla acerca de las consecuencias malas del orgullo y las bendiciones de la humildad. Dice el proverbista, tras el orgullo viene el fracaso, tras la humildad la prosperidad. Fíjate, qué hermosa y además la humildad es fruto del Espíritu. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. ¿Te acuerdas que te dije es una falta de respeto? Aquí lo dice la Biblia. Y necedad es rechazo al consejo, rechazo a Dios. Responder antes que escuchar. Necesitamos ajustar bien los cables con los cables divinos, ¿sí? Y yo digo que Lucas 10:39, un pasaje que hemos escuchado muchas veces, de la visita de Jesús a la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro. Y a mí me impacta mucho. Yo guardé mi corazón, y lo hemos platicado en este curso, de juzgar a Marta. Marta, que andaba afanada. No, no, no se trata de juzgar ni a una ni a la otra. Pero yo lo que sí quiero es escoger siempre la mejor parte. Fíjate lo que dice. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Oye, él no iba a diario a ver. Él era el amado Salvador, ¿sí? Entonces, yo dejo todo lo que está haciendo para atender su presencia. Si lo hago muchas veces con mi familia, ¿no? Del momento que llegan, yo dejo la escoba, el trapito, la apago la estufa y, a ver, no, venimos de carrita, no importa. Yo quiero prestar toda mi atención. Si lo hago con seres humanos, ¿cómo no me voy a sentar a los pies de Jesús para escuchar lo que él tenía que decir? Y te aseguro que María adquirió mucha sabiduría en eso. Ejemplos bíblicos de hablar. Voy a darte algunos. Tengo aquí muchos y no voy a alcanzar a decírtelos todos, pero te voy a poner un ejemplo. En Génesis 18, vamos al Antiguo Testamento 27, fíjate lo que dice. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Y fíjate que es atreverse a hablar con Dios de cualquier tema, ¿sí? Hablar con Él y escuchar lo que Él tiene que decir. Y el tema que se estaba tratando es de que el Señor había emitido un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y entonces es cuando Abraham interviene y le dice, Señor, vas a matar al justo junto con el malvado, porque va a enviar juicio. Acuérdate que la Biblia nos habla que envió fuego y azufre, y ese lugar fue completamente calcinado. Pero Moisés en su humanidad pensó, vas a matar al justo o al malvado. Y entonces el diálogo es muy interesante, pero a mí, ¿sabes qué me sorprende? Que Dios le tuvo paciencia a Moisés, ¿sí? Para escuchar a su hijo. Porque le decía, mira, si hay 50 justos, ¿cómo vas a matar
Y le dijo, y él mismo le fue bajando, ¿no? Y si son 40, y dijo el Señor, no envió juicio. Y si son 30, y fue bajando, 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 hasta que se dio cuenta porque no había ni un justo. A mí me impacta la paciencia de Dios. Tú puedes llegar con el Señor y expresarle tus luchas, tus dudas, tus debilidades, pero con un corazón humilde. Nadie le enseña a Dios, Él es soberano, Él es eterno, Él siempre ha existido, Él nadie, no nació y no va a morir, no tuvo hambre, no tiene sed, no tiene sueño, es Dios. Entonces podemos llegar, pero con mucha reverencia y podemos hacerlo, al principio, ¿no? Esto yo lo aplico mucho a las tragedias que luego vemos en las noticias y empezamos, ay Dios, pero ¿cómo es posible que pase? Mira, hermosa, no conocemos el entorno de todo lo que sucede, ni el propósito de Dios. Nada más te voy a dar un ejemplo de hace años, porque salió hasta en las noticias. Hubo un terremoto fuerte allá en Los Ángeles, donde está la famosa falla de San Andrés, y hubo mucha destrucción en cierta zona de edificios. La gran sorpresa es que muchos de esos edificios que literalmente se cayeron, ¿sabes qué estaban haciendo en esos edificios? Fábrica de pornografía infantil. Mira, cuando yo escuché eso, no opino. Ay, qué pobre gente, que no sé qué. No, es tu opinión, es tu óptica. Entonces, sí podemos ir con Dios, sí podemos expresarle nuestra inquietud, pero Él es el soberano. No tengo duda que aun esas personas que murieron ahí les dio oportunidad de arrepentirse porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, cuidado. Y luego encontramos otro ejemplo muy fuerte en Números capítulo 21. Fíjate, y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés y decían, el pueblo, ¿verdad? ¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida, ya estamos cansados de esta comida miserable. ¿Sí? Estaban hablando contra Dios y estaban hablando contra sus siervos. ¿Eh? Y esto era del alma, era la inconformidad. Ellos estaban, allí en este capítulo 21 habla de esto, pero si tú te vas al capítulo 11 de Números, ellos se quejaban porque en Egipto tenían pepinos, tenían melones, tenían ajos, tenían cebollas, sí, pero eran esclavos. Ellos les importaba más lo que comían que su condición de esclavitud. Entonces, hermosa, guardemos nuestro corazón de hablar contra Dios y contra sus siervos que predican la palabra. ¿Eh? Y entonces hay una bendición muy hermosa cuando dice Job, también hablando de Job. Job 13:3 dice, pero prefiero hablar con Dios, prefiero discutir con el Todopoderoso. ¿Ves? A mí Dios me ha enseñado que no discuta con nadie, ¿verdad? Y no discuto con Dios, pero sí hablo con Dios y escucho lo que Dios tiene que responder. El salmista en el Salmo 34, fíjate, yo creo que tenía así un poquito de conflicto ahí con su manera de hablar, porque dijo, pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digan mentiras tus labios. ¿Qué podemos hacer? Sí, mira, tenemos una lengua, pero se guarda con los labios. Mm, para que no salga y no esté hable y hable y hable. Y entonces determinar, Señor, mi lengua no quiere hablar mal, pero por eso quiero que trates con mi interior, que es lo que la produce. Y la mentira, Señor, si he sido mentirosa y si me salen y me brotan las mentiras fácilmente, hoy te pido que me perdones. Perdóname, Señor. Igual y dije cosas que no sabía que eran mentira, pero las dije. No te conocía, no hay disculpa ni pretexto. Yo me hago responsable de haber dicho mentiras y haber creído mentiras, pero hoy vengo a decirte, Señor, que me ayudes. ¿Perdón? Sí. Dice el salmista en el Salmo 49:3, voy a hablar con sabiduría y expresaré
pensamientos profundos. Fíjate qué buena decisión. Yo me acuerdo que hace tiempo que leía este salmo, que si yo voy a hablar algo, que sea salud. Si voy a expresar algo, que sean los pensamientos profundos de Dios. Así que si vamos alineando nuestra forma de hablar con la guía y la inspiración del Espíritu Santo y la palabra de Dios, verás, vamos a ver cambios favorables que nos van a ayudar a agradar a Dios y a dar un buen testimonio. Y nos vamos a evitar muchos problemas por hablar demasiado y sin pensar. Al final, hay un pasaje muy hermoso que quiero dejar en tu corazón. Me gusta mucho cómo Pedro fue inspirado, el apóstol, para escribir estas palabras. Ahí en su capítulo 3 de su primera carta, versos 10 y 11, fíjate lo que dice. Porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Aléjese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Fíjate, son desafíos, hermanos. Entonces, si queremos disfrutar de la vida que el Señor nos ha dado en esta tierra y queremos tener días bienaventurados, dichosos, contentas, cuidemos nuestra forma de hablar. Cuidemos de hablar mal. Para esto hay que exponer el corazón delante de Dios, porque acuérdate lo que hemos dicho. La lengua no se maneja por sí sola. Hay un interior donde el Espíritu Santo está y nos va a decir muchas veces, no hables, no opines, no digas, porque lo que vas a decir no agrada a Dios. Y entonces nos callamos y vamos teniendo victoria, pero al mismo tiempo tratando con nuestro interior. Hay que alejarnos del mal. Y la propuesta es hacer el bien, hacer lo bueno. Y es lo que el Señor está esperando de cada una de nosotros, hermanos. Yo sé que todas podemos ser muy diferentes, podemos tener diversas debilidades, ¿no? Algunas probable tengan más dificultad para guardar su lengua y otras para prestar atención al escuchar y otras para dominar ese enojo y erradicarlo, ¿sí? Entonces, Dios va a tratar con cada una. Yo lo que quise hacer con este estudio fue decirte lo que dice Dios de estas expresiones. Cómo erradicar lo malo mediante el arrepentimiento, la confesión y el abandono de esos malos hábitos, ¿sí? Malas costumbres. Y pedirle a Dios, renuévame, transfórmame, cámbiame, pero primero tiene que haber una condición de confesión y arrepentimiento. Y vamos a hacerlo en esta hora, ¿qué te parece? Tenemos un buen tiempito para hacerlo y dile ahí al Señor junto conmigo, examíname, Señor, pruébame, conóceme, ve, Señor, qué hay en mi interior. Yo me he dado cuenta por tu palabra que hay debilidad en ese hablar, en ese escuchar y en ese enojarme. Y yo no quiero seguir igual. Yo quiero ser renovada, transformada, perdonada, purificada, al reconocer con vergüenza y con temor que he hecho el mal uso de estas capacidades tan maravillosas. Sobre todo sabiendo que hay gente que nunca ha hablado, gente que nunca ha escuchado. Y yo no hice un buen uso de estos recursos maravillosos que me has dado. Aquí está mi corazón. Allí, Dios. Platica con Dios. Aquello que más te llamó la atención, aquello que el Señor te fue mostrando, que eran áreas que tenían que ser atendidas. Dile a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Aquí estoy. Aquí vengo delante. ¿A quién iré? Dice el salmista. Si solamente tú tienes palabras.
¿Quién más que tú, mi Creador, mi Señor, mi Salvador, me conoce? Lo que batallo, lo que lucho para vencer esa predisposición de estas áreas de mi vida, como que a seguir la corriente, a seguir la costumbre, pero hoy me has parado en seco para decirme que no te agrada esa forma de hablar incorrecta, de no escuchar bien y de reaccionar ante todo, aún ante la prueba, Dios, ante la enfermedad, ante el diagnóstico malo, con enojo. Aquí estoy, te confieso, con mi corazón sincero. Díselo ahí donde estás. El mal uso de mi boca, de mis labios, el mal uso de mis oídos. Quítame esa sordera espiritual, esa distorsión en mi hablar, en mi escuchar, pero también trata con lo profundo de mi corazón, Padre. Cuando en mi interior hay un disparador que ante situaciones que rebasan mi entendimiento, la ira, el enojo, la violencia, no quiero ser así. Agradece si el Señor ha venido tratando ya esas áreas. Dile a Dios con tu corazón bien sincero, gracias Padre, porque he ido viendo que voy avanzando, que voy creciendo, que voy madurando, pero sé que hay más que hacer. Si esta es la primera vez que tú eres confrontada con estas áreas, hermosa, dale gracias a Dios. Por algo, el Señor me dio este tema para compartirlo contigo. Y no es mi opinión, sino es la voz del Señor. Y si eres de esas mujeres que de veras quieres escuchar la voz de Dios cada día, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame que la primer voz que escuche cada día sea la tuya, porque siempre va a hablar la verdad con amor, con paciencia, con bondad. Y Señor, para que yo pueda responder a otras voces de manera tal. Mi Dios, aquí estamos delante de ti, Creador nuestro, sustentador nuestro, agradeciendo estas capacidades que nos has dado, que tantas veces no hemos sabido valorar y apreciar. Hoy nos has dado ese entendimiento que tenemos que apreciar, que tenemos que valorar estas capacidades, pero que también tenemos que pedir tu ayuda para que estas áreas sean santificadas y que lo que hablemos y lo que oigamos te agrade. Enséñanos a vivir ese enojo santo, que sí nos das un lapso para una reacción ante la injusticia, pero que no dure horas, pero que no dure días, menos semanas y meses. Yo te ruego, Padre, que cada una de nosotras nos hagamos responsables. Y si tú dices, hasta ahora es el enojo, lo entreguemos a ti. Hasta ahora es la amargura, la entreguemos. Hasta ahora es hablar desmedidamente, la entreguemos a ti. Porque tú eres bueno, compasivo, comprensivo, paciente, tierno, porque aún hablando tema fuerte, tú lo hablas con ternura, con paciencia, con la obra de tu espíritu que nos trae convicción de aquello que tenemos que arreglar, pero en tu trono de gracia y alcanzar oportuno socorro. Señor, gracias por la comprensión que nos das, por ese cuidado de que aprendamos a escuchar tu voz y a someternos en obediencia a lo que tú tienes escrito en tu palabra, que siempre son planes de bien y no de mal. Queremos darte gracias por la bendición de haber sido, sí, confrontadas, pero también enseñadas, perdonadas, limpiadas, Dios. Ahí donde estás, hermosa, dale gracias al Señor. Y dile conmigo, yo quiero que sigas tratando con mi ser, porque requiero más tiempo
para atender todo esto y agradecerte lo que has venido haciendo de bien a mi favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, todas unidas en el amor precioso de tu Hijo Jesucristo, es que nos acercamos para orar, para creer y para disponer nuestro ser para ese trato divino que tú tienes para cada uno. Gracias por tu paciencia, gracias por tu constancia y gracias por la bendición de tu palabra y la revelación de tu espíritu. Por tu perdón, bendito seas, ese perdón que limpia y purifica estos corazones y estas mentes. A ti la alabanza y la gratitud de corazón sincero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si alguien más puede unirse y decir y amén, y mientras eso pasa, pues le doy saludito a quien se añadió después. Alicia, un abrazo. También Blanca, Chelito, Elizabeth Romero. Qué gusto, Marisela Mendoza y Trini. Y luego veo ahí una B de vaca, pero no sé el nombre de alguien que está ahí conectada. Rosaura Reyes. Qué gusto, Ivonne Pérez, bienvenida. Qué bueno, qué bueno. Mira, tuvimos hoy 16, nos faltaron algunas, pero bueno, tú fuiste bendecida al recibir esta hermosa oportunidad de escuchar la voz del amado y bendito Salvador. Y entonces aquí vamos a leer algunos de sus comentarios, que siempre es un gozo para mí el poder ver sus reacciones tan hermosas. Dice Ivonne Pérez, qué maravilla enseña el Señor, yo batallo para escuchar. Bueno, ya sigue la instrucción, les voy a enviar el material y van a ver cómo les va a ayudar mucho a afilar esa sensibilidad de su escuchar, como dice aquí el Señor en su palabra, ¿verdad? Y luego tenemos varias que han expresado ese amén, amén y amén, tanto Marisela, perdón, como Ofe, como Blanca, como Ana Elizabeth, Paula, Fabiola, eh, Ivonne, sí, sí, hermosa pastora, gracias, qué alegría, sí, muy bendecida. Ofe, muchas gracias por este tema que crea mucha confrontación en mi persona. Sí, hermosa. Pero mira, junto con que Dios nos confronta, también nos enseña, porque Él es bueno para ayudarnos. Y Rosaura también pone ahí un amén. Y siempre es un gusto leer sus expresiones, sus reacciones ante esto. Créeme que es necesario abordar estos temas porque como es algo cotidiano, el hablar, escuchar y el reaccionar, yo te puedo decir que mientras más tenga el Señor de tu ser, de tu corazón, en dependencia, vas a ir dejando esto, ya no va a ser prioridad, sino que va a haber un fluir muy hermoso del poder del Espíritu Santo. Agradezco de todo corazón tu atención y aquí Chelito dice amén y amén. Gracias, mi amada pastora. Qué hermosa enseñanza del Señor a través de su boca. Si queremos ser semejantes al Señor, seamos imitadoras de Él en sabiduría, amor y bondad unas por otras. Es lo que nos enseñó Jesús, hermosa, y ejemplo grande nos dio. Gracias, Chelito, por tus palabras. Y luego Fabi dice, Dios nos ha hablado, la escuchamos mi hermana y yo. Un saludo a tu hermana hermosa, qué bueno que ha hablado a sus corazones. Y yo sé, cada vez van a estar adquiriendo más y más sabiduría. Y Marisela dice, lo primero que yo oiga sea tu voz. Amén, amén. Permanente sobre mi vida y mis pensamientos sean renovados en el Espíritu de Dios.
y yo sea enseñada y también para hablar bien y verdad. Amén, así sea. Hermosa, esos son clamores del alma que quiere seguir la instrucción del hacedor de maravillas. Y no tengo duda. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando tú le dices, yo quiero escuchar tu voz por encima de otras? Te va a despertar un poco más temprano de lo habitual para que prestes atención a lo que tiene que decir. ¿Ves? Lo importante es ser obediente. Y Él va a seguir hablando a nuestra vida. De mi parte, como siempre, muy agradecida por tu aprecio, tu atención, tu disposición. Y yo confío en el Señor, que nuestro hermano Gabriel nos haga llegar pronto el tema grabado para quien quiera volver a verlo. Son temas, hermosa, que hay que repasar. No voy a poder ahorita mandar el escrito porque me quedé sin internet de mi tablet, que es donde lo tengo ahí guardado. Pero mañana quedaron de venir a revisarme el módem, entonces yo espero que en cuanto lo tenga, les envío el escrito. ¿Sí? Hay otro comentario. Dice Ivonne, amén y amén. Gracias a Dios por su vida. Bellísima. Y el Señor es tan hermosísimo que está dispuesto a embellecernos la lengua, pero más el corazón. Señor esté con ustedes, agradecida por su atención y nos vemos la próxima semana con otro tema muy hermoso, como lo es siempre la palabra del Señor. Un abrazo, de veras, de corazón sincero y en el amor de aquel que nos amó primero. Bendecida noche. Nos vemos la próxima oportunidad. Hasta pronto.